tema bastante polémico. A mí, por ejemplo, no me gusta, pero bueno, lo va a presentar primero Antonella Poncino. En Canadá quieren cobrar un impuesto a la gente que tiene COVID y no se vacunó y necesita atención hospitalaria. Pero también hay un ejemplo aquí en la Argentina, en la provincia de Catamarca. Sí, en Catamarca hace poquito, a fines de diciembre, se oficializó un decreto que determina que todas aquellas personas que requieran internación por COVID van a tener que pagar sus propios gastos, ya sea de forma particular o, si no las prepagas, también va a correr por ese lado. ¿Cuál es la justificación por parte del gobernador, de Raúl Jalil? Bueno, justificó que muy pocas personas estaban yendo a vacunarse, entonces como una forma de potenciar la vacunación, impusieron esta medida que dice que tuvo resultados muy exitosos y que ya se está empezando a ver con buenos ánimos en el resto de las provincias, porque tan solo en los primeros 3 días de vigencia del decreto se vacunaron más de 14.000 personas. ¿Qué es lo que dicen? Entre 10 y 12 personas de las que se están vacunando, o sea, el 10% y el 12% de los no vacunados son los que representan y los que están ocupando actualmente las camas de terapia intensiva. Estamos hablando alrededor de estas personas que son un porcentaje alrededor del 50%, ¿sí? Ahí tenemos una placa. Ahí tenemos la placa que está en comparativa con Catamarca y con Quebec, con Canadá, lo que vos mencionabas, que ya lo vamos a comentar en un ratito, que son el 10% de la población que representan el 50% de internación en terapia. El 10% de la población no se vacunó. No se vacunó, pero a la vez representa el 50% de la gente internada. Entonces, lo que ellos no consideran justo que las personas que sí se vacunaron paguen por un servicio de salud por aquellos que por decisión propia y teniendo a disponibilidad el sistema de salud y las vacunas no hayan accedido y que después ocupen camas que podrían estar siendo ocupadas por personas que lo requieran por cualquier otro tipo de enfermedad. Por eso sí reavivó la polémica, principalmente de la oposición, también se levantó una carpeta judicial en contra de esta medida, pero hasta ahora dicen que ha potenciado el nivel de vacunación. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que están analizando desde Canadá? Bueno, el primer ministro de Quebec, principalmente es una de las provincias más afectadas por la variante Omicron, que todavía no ha salido, pero quiere crear un impuesto sanitario que deberán pagar los no vacunados, y el primer ministro, François Legault, dijo que la provincia considera crear este impuesto porque requieren un importante peso económico las personas que se encuentran en terapia intensiva por COVID. A Canadá le cuesta alrededor de $40.000 la recuperación de una persona que se encuentra en terapia intensiva. De esta manera, los no vacunados, por razones médicas, que no hayan podido acceder a la vacuna, no van a tener que pagar un impuesto. Claro. También es importante destacar que el gobernador de Catamarca dijo que no se va a dejar de atender a nadie en caso de que no pueda cubrir. No llegaron a cobrarle a nadie en Catamarca todavía, este tipo de gastos. Hasta ahora no, dicen que lo que hizo esta medida fue potenciar el nivel de vacunación, pero hasta ahora no llegaron a vacunarlo. A mí lo que me preocupa con estas medidas, no sé, Anto, te paso la pelota nuevamente, es que el sistema de salud no está para juzgar la actitud de las personas. O sea, el sistema de salud está para curar, para atender, para darle atención sanitaria a cualquiera de nosotros. Vos podés, con ese criterio, podés tener, un cáncer de pulmón porque fuiste fumador toda la vida. Tú dices, bueno, mirá, vos fumaste, vos te lo buscaste, ahora pagá el tratamiento. Digo, podés hacer una analogía muy rebuscada, pero es así. Una persona que no se vacunó por decisión propia, después padece las consecuencias del COVID y dice, no te vacunaste, te cobro. Eso teniendo en cuenta que la vacuna no es obligatoria. Claro, teniendo en cuenta que la vacuna no es obligatoria. No es algo que debe decir el sistema de salud. Me da la impresión. Me encantaría que todos se vacunen porque la vacuna comprobadamente han bajado mucho la gravedad de los casos y la tasa de letalidad. Pero en definitiva, no es el sistema de salud quien debe juzgar eso, ¿no? Igualmente, todas las penalidades y prohibiciones se van replicando en diferentes sectores. Ya lo hemos visto en el sector industrial, empresarial, de turismo, en donde van achicándole el mapa a las personas no vacunadas para potenciar y para incentivarlos a que sí lo hagan. Por ejemplo, tenemos unos ejemplos en diferentes partes del mundo y hasta acá también en la provincia de Buenos Aires, que se está creando, por ejemplo, se está generando multas de más de 5 millones, aquellas todas en
no solamente las empresas o eventos masivos, sino también bancos, supermercados o restaurantes que no pidan el pase sanitario. Por ejemplo, en Grecia, todas las personas mayores de 60 años que no se vacunen por mes van a ir generando una multa, una deuda de 100 euros para que sí vayan a vacunarse, porque ahora lo instauró en los últimos días, de que en Grecia para mayores de 60 años la vacuna es obligatoria. Entonces, de esta manera, los que no accedan van a tener una penalidad de 100 euros. Y bueno, también como en el resto de los países de Europa y acá también de la región, en donde se están aplicando diferentes penalidades y prohibiciones en que van en aumento para, de alguna manera, motivar la vacunación. Hay casos en Europa que son más atendibles que otros porque tienen movimientos antivacunas muy grandes, que, o sea, Rusia, por ejemplo, Alemania, algo de Gran Bretaña, tienen movimientos antivacunas fuertes. Entonces, la resistencia a vacunarse es mucho más fuerte y eso obliga a los gobiernos a tomar medidas más duras. El caso de Alemania, por ejemplo, ahora se cortó un poco, pero durante un mes estuvieron aislando solamente a las personas que no se habían vacunado. O sea, no estabas vacunado, no tenías derecho a transitar, por ejemplo, no te dan el pase sanitario para poder ingresar a un local, para poder ir a trabajar. Sí, respecto a los derechos individuales es un... Pero es difícil porque incluso no se les permitía ingresar a cualquier estamento de la administración pública a hacer un trámite. Digo, a mí me parece medio Bueno, eso es algo de lo que se está esto. planteando ahora en la provincia Claro. de Buenos Aires. Quizás todas estas medidas, no sé, pienso, sería imponer la vacuna que sea obligatoria, que sea parte del plan de vacunación para no implementar cada vez mayores medidas restrictivas a las libertades personales. Pero la vacuna, para que sea obligatoria, tiene que ser una vacuna que no esté en etapa experimental. Esto es una y ahí es en donde está, y ahí es, pero por eso no mismo... No hay vacuna en el mundo. Creo que la única vacuna que dejó de estar en etapa experimental es Pfizer. El resto de las vacunas todavía están en esa categoría. Y es muy difícil hacer obligatoria una vacuna que el mundo científico todavía no catalogó como definitiva. Bueno, por eso está la polémica de que si todas estas medidas son correctas o no, como vos decís, que no te parece... que no te parecen adecuadas, siendo que no es obligatoria una vacuna y que las personas pueden elegir todavía hoy si acceder o no. A propósito del tema de COVID, hay algo para destacar, ¿no? Hoy la comunidad científica británica dijo que esta semana Gran Bretaña cumple con el pico más alto de contagios de Omicron y a partir de ahora la curva iba a empezar a descender. Algo parecido se dijo en Estados Unidos esta semana, al igual que en Gran Bretaña, la curva de contagios de Omicron llegó a su punto máximo y a partir de ahora va a empezar a descender. Hoy le pregunté al doctor Roberto Debac, médico infectólogo en la radio, sobre Argentina y dijo que en Argentina, por ahora, salvo que aparezca esta variante, pero si manejándonos con Omicron y con este nivel de contagios, posiblemente para fin de enero la curva empiece a bajar, porque empecemos a alcanzar un pico alto y quedarán 2 semanas, semana y media, 2 semanas de muchos contagios y después va a empezar a bajar y podríamos llegar al otoño con una pendiente, digamos, bastante interesante. Y lo más importante, por supuesto, es tener el tercer refuerzo, ¿no?, de vacunación. Pero son datos que se están dando porque la cantidad de casos que tenemos registrados y los no registrados van a hacer que esta inmunidad de rebaño la vamos a igualmente, conseguir, ¿no? a pesar de los altos niveles de contagios, terminan siendo optimistas estos pronósticos. Terminan siendo optimistas en la medida que siga siendo Omicron la variante predominante. dominante. Si cambia, no te olvides que hasta ahora el virus ha cambiado en general porque tiene tránsito comunitario. Omicron tiene muchísimo tránsito comunitario. Digamos, de alguna manera, algunos médicos dicen, si varía una nueva variante, va a ser más débil que Omicron, porque va a ser para atrás, no para adelante. Pero bueno, este virus nos ha comportado con normalidad, y esto no lo digo yo, que no soy médico, sino la gente que lo ha estudiado.